ti. ¿Qué tal si levantamos un aplauso al Señor? Como siempre les pido. ¿Vieron que en el equipo de medios alguien lleva toda la vida? Hubo uno que dijo que lleva toda la vida. Gloria a Dios, es increíble. Así que bienvenidos al trabajo de equipo de medios. Bueno, yo quiero hoy presentarles una vez más o enfatizarles un verbo griego, un verbo en el griego bíblico, que es bien interesante y lo voy a utilizar, va a ser como importante en el cierre de nuestra serie. ¿Cuántos recuerdan el nombre de esta serie que hoy estamos ya terminando? Sin molde, sin molde. Ok, quiero que vean entonces el verbo del que quiero hablarles, a ver si lo podemos poner en nuestra pantalla. Ahí está. ¿Sí lo alcanzan a distinguir? A ver, si lo alcanzan a distinguir, léanlo. Metamorfo. Ok, sí. Metamorfo. Está hablando un poquito del griego, pero está bien. Es un verbo bastante conocido por nosotros, porque de allí viene, por ejemplo, la expresión metamorfosis, con la que creo que estamos muy habituados, muy familiarizados nosotros. Hay un ejercicio que quiero hacer con ustedes antes de meternos en el tema de hoy. Un relato de la Biblia súper interesante, de un momento, de un episodio en la vida de Jesús, que lo conocemos como el de la transfiguración de Jesús. Quiero que lo revisemos un momento porque tiene todo que ver con este verbo metamorfó. Hay 3 versiones al respecto del evento que quiero presentarles. Mateo, Marcos y Lucas hablan del evento. Curiosamente, Juan no lo menciona. Pero estos 3 sí lo mencionan y quiero presentarles el relato de Pedro. La razón por la que quiero, perdón, el de Marcos. Lo que pasa es que Marcos nunca conoció a Jesús. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hizo Marcos para poder escribir su evangelio? Bueno, Marcos fue discípulo de Pedro y Pedro le narró las cosas. Así que es muy interesante escuchar el relato de la transfiguración indirectamente contado por Pedro, que además lo menciona en una de sus cartas. Vamos a mirar los 2 pasajes entonces. El pasaje del Evangelio de Marcos y luego lo que dice Pedro. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró. Ahí aparece el verbo al que estoy haciendo referencia, metamorfó, delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Ese comentario es muy interesante. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Vale la pena recordarles que cuando dice allí transfiguró, el verbo utilizado es metamorfó. Y ya me lo han escuchado otras veces, pero una más no les cae mal, que ese verbo en el Nuevo Testamento solo aparece 4 veces, solo 4 veces. 2 de esas están en los evangelios, la narración de Marcos y la narración de Mateo. Lucas no lo menciona. Así que las 2 primeras veces en el Nuevo Testamento que aparecen es en este escenario, en esta escena de la transfiguración de Jesús, y las otras 2, una de ellas es a la que nos hemos referido y hoy vamos a referirnos más, que es Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice transfórmense mediante la renovación de su mente, y la otra, segunda de Corintios 3, 18, cuando dice que nosotros, viendo como en un espejo, cara a cara, la gloria del Señor, somos transformados. Y aparece el verbo metamorfó de nuevo. Por favor, tengan eso muy, muy anclado en su interior,
porque el de Romanos 12:2 y el de 2 de Corintios 3:18 es exactamente el mismo verbo utilizado en la transfiguración. Y eso es tremendamente impactante, porque en la transfiguración lo vemos operando en una dimensión visible. En Romanos 12:2 y 2 de Corintios 3:18 no lo vemos así, pero deberíamos jalar el significado que tiene, las expresiones que tiene de los evangelios y de este momento de la transfiguración, para pensar qué tan poderoso, qué tan intenso es ese verbo, o qué tan poderosa y tan intensa es la expresión de transformación en la que Dios quiere meternos. ¿Están siguiéndome en esto? ¿Sí tiene sentido este hilo? Si yo quiero entender bien la transformación de la que me habla Pablo en 2 de Corintios 3:18 y en Romanos 12:2, pues tengo una gran referencia, y es Jesús transfigurado en la montaña. Esto a mí me parece abrumador. Pero bueno, un segundo texto bíblico es Pedro ahora en una de sus cartas mencionando el hecho. Mírenlo ahora. Dice Pedro: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos, esa expresión me gusta, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Un comentario: en estos días que estuve en algún momento viendo el tramo de una película que creo que tiene alguna influencia cristiana o algo así, donde un hombre está buscando alguna ayuda y entonces le está pidiendo a una terapeuta algún apoyo. Le dice ¿dónde puedo encontrar apoyo? Ella le dice: creo que lo puede encontrar en Dios. Y él responde: necesito algo más tangible. Y ella le replica: no se me ocurre nada más tangible que lo que le estoy diciendo. Eso me gustó muchísimo esa frase, porque Pedro aquí está diciendo, no estamos hablando, miren esa frase, no estamos hablando de cuentos supersticiosos, sino está hablándonos un testigo presencial de lo que pasó. Ya ni siquiera es a través de Marcos, a quien él le narró el hecho, sino ahora lo estamos oyendo de él directamente, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Creo que una cosa que necesitamos nosotros los cristianos para reivindicar nuestra fe y algunos hechos de la sobrenaturalidad de Jesús es entender la importancia de los testigos. ¿Cuántos saben que en muchos casos en derecho se definen es con testigos? ¿Cuántos lo tienen claro? ¿Vale o no vale un testigo? Por supuesto, usted estaba presente, a usted le consta, usted presenció el acto del cual está dando testimonio. ¿Cuántos abogados están aquí hoy? ¿Estoy diciendo lo correcto? El poder del testimonio y la importancia del testigo. Y aquí está diciendo Pedro: fuimos testigos de esto. Como algunos lo han dicho, sí, los apóstoles, creo que ustedes han leído algo, le han seguido algo a la huella a los 12 apóstoles. De ellos se habla muy poquito, muy poquito. Por eso nosotros, la tendencia nuestra como cristianos al mirar el libro de los Hechos de los Apóstoles es tornarnos muy paulinos, muy admiradores de Pablo, porque rápidamente en el libro de los Hechos se pierde la pista de los 12. Pero estos 12 fueron increíbles luego, lo que hicieron luego. Y ustedes miran en los evangelios, pues sus trasfondos. No eran gente con un gran futuro, no eran gente muy prestante, no eran gente en la que se pudiera pensar estos son grandes valientes y gente a través de la cual Jesús va a fundar su religión y va a echar a andar la empresa más gloriosa que él está comenzando. Pues además hay una discusión muy grande en cuanto a la edad que ellos tenían cuando Jesús los llamó a ser discípulos. Algunos dicen que eran muy jóvenes, mucho más de lo que nos imaginamos. Pero alguien dijo con mucha razón: estos 12 tenían que estar locos para hacer algo como lo que algunos dicen,
que inventaron toda la historia, desde la resurrección de Jesús y todo lo demás, lo inventaron, pero luego fueron capaces de robar el cuerpo, mover la piedra, hacer quién sabe qué con el cuerpo de Jesús, y ellos mismos creerse la mentira, y luego en el nombre de la mentira que ellos inventaron, ir por todo el mundo haciéndose matar literalmente. ¿Tiene sentido algo así para ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Con un poquito de lógica, ¿tendría sentido eso? ¿Tiene sentido hacerme incluso matar por una cosa que yo mismo inventé, que es un mito nada más? El mitómano tiene esa capacidad. Tenemos un presidente así que nos puede mostrar eso, pero el tema es que realmente en este caso estamos hablando de los testigos. Ok, ¿qué es lo que quiero que hagamos esta mañana para el cierre de nuestra serie? Yo quiero repasarles a ustedes algo de las tres versiones que es interesante respecto a lo que pasó allí, porque quiero enfatizarles el metamorfó, transformación. Las tres versiones coinciden en su contexto previo. Esto es muy interesante. Estuve revisando cuidadosamente qué dicen ellos que pasó antes de ese momento, y no es tan usual que coincidan tanto los evangelios en un mismo relato. Así que eso me parece llamativo. ¿Qué fue el antes? ¿Qué cosas pasaron un poco antes? De hecho, 6 días antes dicen Mateo y Marcos, y Lucas dice 8 días antes, que Lucas utiliza la versión griega como la nuestra. Cuando yo les digo nos vemos de hoy en 8, ¿cuándo es? ¿De cuál día les estoy hablando? Del domingo próximo. Ahora díganme si han pasado 8 días de aquí al domingo. No, pero es nuestro lenguaje. Decimos de hoy en 8. Los otros hablaron de lo que era 6 días después. Todos coincidieron en lo siguiente, miren, coincidieron en que todos hablan, puntos comunes, todos hablan de las implicaciones o el costo de ser un discípulo de Jesús. En este año Dios va a comenzar a despertar con mucha fuerza lo que de verdad significa ser discípulo y lo que de verdad significa discipular a otros. Escúchenmelo bien. Hay un fuerte énfasis en esto y un fuerte énfasis en lo que implica y en lo que cuesta ser un discípulo. Curiosamente aparece eso en el relato previo. 6 días antes Jesús está hablando de esto. Todos hacen el contraste entre ganar todas las cosas y al tiempo perder el alma. Todos hablan de una promesa de recompensa para cada uno de acuerdo con sus obras. Todos lo dicen. Que todos mencionan a Jesús hablándolo. Inclusive Marcos, al que Pedro le narra todo, Marcos enfatiza que Jesús negará a quienes le nieguen. Que alguien estaría diciendo, tú dices, no, pero Jesús es tan lindo, no importa que yo lo niegue siempre, Él me va a reconocer. Jesús dice que no. ¿Cuánto lo tienen claro? El que me niegue, ¿cuánto lo tienen claro? Al que me niegue, Jesús dijo, yo también lo voy a negar. Esa faceta de Jesús, ¿no? Esa faceta de Jesús con la que no queremos tratar muchas veces. Esa faceta de un Jesús que realmente, siendo el Hijo de Dios hecho hombre, siendo Dios hecho hombre, reclama de nosotros compromiso. Y un compromiso que se traduzca en acciones, en declaraciones, que sea visible. No un compromiso tibio como el de muchos. Un evangelio que es de ese otro grupo de los seguidores de Jesús. Jesús tuvo 2 grandes seguidores entre comillas. Uno, la multitud. La multitud nunca se comprometía. La multitud solo aparecía cuando Jesús hacía milagros. ¿Y los otros quiénes eran? Los discípulos. ¿Cuántos eran? Eran menos. Pero ellos escuchaban de Jesús lo que la multitud no. Es más, muchas veces el mismo Jesús dijo que hablaba en parábolas para que la gente no lo entendiera. Ese es otro Jesús, diría alguno. No, pero Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, tan bonito y todo. Algunos no quieren esa parte de Jesús. También está presente. Ok, todos mencionan una promesa del Señor para algunos de no morir antes de ver una expresión gloriosa del Hijo de Dios. Yo creo que se estaba refiriendo a lo que pasaría en el monte. Todos hablan de un lapso aproximado de 1 semana, 8 días. Las 3 versiones coinciden en las personas involucradas por Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Las 3 coinciden en que fue en un monte alto. Mateo y Marcos dicen que Jesús se transfiguró, solo Lucas no dice eso. Metamorfizó.
Y es muy interesante el efecto visible. Su rostro, dice, resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos de una manera que nadie podría emblanquecer. Creo que me anticipé. Los tres dicen que se aparecieron Moisés y Elías también, pero Lucas añade que hablaban con Jesús acerca de su viaje a Jerusalén. ¿Tú te imaginas la escena? Que esté Jesús allí, de repente empieza a pasar todo eso y aparecen Moisés y Elías, los íconos del judaísmo. Moisés, que representa la ley antigua, la Torá, la liberación de Egipto, el gran profeta, y Elías, que representa al príncipe de los profetas, el mayor de todos ellos a ojo de todos los judíos, aparecen al lado de Jesús y aparecen conversando con él acerca de su viaje a Jerusalén y de su sacrificio allá. Y luego todos coinciden también en que las vestiduras resplandecían, aunque solo Mateo dice que el rostro de él brilló. Todos mencionan lo dicho por Pedro en cuanto a hacer 3 enramadas, pero dice que Pedro estaba medio turuleto. Y lo más importante, todos mencionan una nube que los envuelve cuando están viendo a Moisés y a Elías, y una voz que viene del cielo que dice: pero este es mi hijo. Ellos son mis enviados, pero este es mi hijo, escúchenlo a él. Los otros eran mensajeros, los otros eran como mayordomos en la casa. Jesús era el dueño de la casa. Los otros contaban lo que oían. Jesús era la palabra encarnada, la palabra misma hecho hombre. Yo no sé si esta imagen que les quiero presentar podría ayudar. Esta es hecha por inteligencia artificial. No sé si nos da una idea, es una pequeña idea. ¿Qué creen ustedes? ¿Pudo ser algo más o menos así? Tal vez mucho más impactante que esto. Y esta frase que está allí en inglés, para los que no hablan inglés como yo, pero algo entienden: levántense, no tengan miedo, levántense, no tengan miedo. Pero les tengo otra, yo no sé si la otra saldrá más o menos bien. Esta está como deliberadamente un poquito pixelada, la anoté así. Y esta ya nos muestra más Jesús resplandeciendo, Moisés y Elías al lado de él, transfigurado, metamorfizado, metamorfó. Por eso traigo este énfasis para lo que les quiero decir a continuación. Ok, quiero dar una dirección un poquito diferente a lo que he hecho en las últimas semanas. En las últimas semanas me ocupé de hacer 4 grandes denuncias y 4 grandes proclamas al respecto. Ya saben que hablamos de la fe y la espiritualidad de nuestro tiempo, la denuncia y la proclama al respecto. Ya saben que hablamos también acerca de familia, la denuncia y la proclama. Hablamos también acerca de identidad. Y lo último, que por ahí de pronto algunos se incomodaron un poquito, algunos de pronto entienden que estoy hablando de que estoy haciendo política, o que estaba hablando de política. Bueno, en realidad sí y no. O sea, sí hablo de cosas de gobierno, para poder decir, bueno, cómo tenemos que entender también el gobierno hoy, esa parte que es tan importante, porque además hay mucho cristiano muy confundido por las doctrinas políticas que hoy se han levantado, y ahora que vienen tiempos especiales vale la pena decantar lo que pensamos, confrontarlo con lo que Dios dice. Ok, entonces rápidamente les voy a decir con lo que quiero cerrar. Número uno, la transformación de la que hablamos, y esto puede sonar un poquitico cursi, pero la transformación de la que hablamos es gloriosa, una transformación gloriosa. Eso es metamorfó, y eso es lo que menciona Pablo en Romanos 12:2, como se los quiero mostrar de nuevo. Miren lo que dice el texto que hemos enfatizado: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. El verbo es metamorfó, el mismo de la transfiguración, el mismo, exactamente el mismo. Mediante, ¿cuál es el camino para ser transformados? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el proceso? Mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, lo que quiero decir, por ejemplo, en este texto, que los adjetivos que se pueden usar para poder entender mejor lo que es metamorfó, tomen nota de ellos: brillante, bello, luminoso, esplendoroso, resplandeciente, glorioso. La transformación
a la que Dios quiere, en la que Dios quiere que estemos inmersos, tiene todas estas características. Metamorfo, mis queridos amigos, habla de un cambio visible. Por favor, grábense esto, lo que Dios quiere con nosotros. Un cambio visible y progresivo que nos va haciendo más gloriosos de una manera evidente. Inclusive hasta se nos arregla la apariencia, ¿no? Si no, pregunten a los que son de mi grupo. Los feitos que de pronto lucimos un poquito más bonitos. Por eso será por eso que aparece el dicho ese de que no hay feo sin su gracia, Pastor José Aníbal. No hay feo sin su gracia, pero también dice que no hay bonito sin su pero. Así que los bonitos tampoco se sientan muy. Yo quiero que lo pienses. Metamorfo, transformación, de la que nos habla Romanos 12:2. Un cambio visible y progresivo que nos va haciendo más gloriosos de una manera evidente. Ese es el camino al cual Dios quiere llevarnos. Y no me refiero así cuando estemos en el cielo, no, me refiero a un proceso que pasa aquí, que se da en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que ya le han dado su vida a Jesús. Porque obviamente, ¿cómo puede Dios trabajar en vidas que no se le han entregado? ¿Cómo puede darse un proceso de transformación gloriosa en personas que aún no han entrado en conexión con Dios mediante Cristo, a través de la persona de Cristo? No, eso no va a suceder. ¿Me están siguiendo? No estoy hablando de una reingeniería de las personas, estoy hablando de una transformación gloriosa. Y esa transformación gloriosa tiene que venir luego, y eso es prerequisito absoluto, de que esa persona ha nacido de nuevo. Por ejemplo, para ilustrar un poquitico más el tema, muchos a mí me dicen a veces cuando hablamos de la salvación, yo no sé qué será la salvación para ti. Algunos cuando hablamos de la salvación piensan en muchas cosas. Bueno, es un tema del cual hay que pensar, pero de pronto para muchas personas todo se resume a quizá no ir al infierno, poder morir medio en paz y algo por el estilo. ¿Recuerdan la historia que les he contado de mi amiga que quería casarse con una persona que no compartía su fe ni creía en Jesús, y me preguntó muy preocupada: ¿recuerdas, Edgardo, si yo me caso con una persona inconversa me voy al infierno? Y después de meditarlo allí unos minutos, pues le respondí y le dije: no veo nada en la Biblia que diga que te vas al infierno si te casas con una persona inconversa. Pero luego llegó la otra frase, tal vez te acuerdes, que se la dije. Le dije: además Dios no te va a dar dos infiernos, el infierno lo vas a vivir aquí, así que tranquila, no te preocupes. ¿Para qué otro? ¿Para qué otro? Cuando hablamos de la salvación, por ejemplo, algunas veces personas me preguntan: pastor, ¿y yo puedo perder la salvación? Y aunque de esto sería un tema largo para hablar, escuchen mi respuesta. Yo les digo, es la pregunta equivocada. La pregunta no es si puedes perder la salvación, la pregunta es si ya la tienes. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y la pregunta para algunos es si has nacido de nuevo. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Eso fue lo que le preguntó Nicodemo a Jesús. Y Jesús le dijo: es algo que es algo del Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerlo en ti. Obviamente es el milagro más increíble que Dios hace de transformación interior en las personas que reconocen que Jesús es quien es. A partir de allí comienzan cosas como las que les estoy mencionando. Somos transformados como resultado de un cambio en nuestra manera de pensar. Yo nací de nuevo, sí, en mi espíritu, en mi interior. Recuerda que soy un espíritu que habita en un cuerpo. Soy un espíritu que está metido en una dimensión temporal. Pero yo esencialmente soy un espíritu que ahora, por causa de Jesús, ha renacido. Es decir, está apto para poder entender las cosas de Dios y caminar con Dios. Pero una vez que eso ha pasado, hay un requerimiento de Dios con cada uno, y es un proceso de transformación de su mente, toda la estructura interna, o un proceso de cambio allí que se refleja en una transformación gloriosa como la que estamos hablando. Y qué interesante. El nuevo nacimiento yo no lo puedo fabricar, pero la transformación, que tampoco la puedo fabricar, sí puedo permitirla, abriendo la puerta a través de un cambio en mi estructura de pensamiento. Cuando yo les traje a ustedes 4 denuncias, es tratando de decir: necesitamos aprender a confrontar lo que nos dicen, lo que nos enseñan, lo que nos hablan, con lo que Dios dice. Y aprender a pensar, esta es una frase que les he compartido mucho, aprender a pensar desde la revelación.
Tú y yo tenemos que asegurarnos cuál es el punto, el piso desde el cual nosotros comenzamos a construir nuestro pensamiento y nuestra interpretación del mundo. Y necesitamos estar seguros de que sea la palabra de Dios. Miren, quiero mostrarles una imagen muy simple, es un dibujito muy simple. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente, allí está, la renovación de mi mente. Creo que para todos es claro que mente y cerebro no son la misma cosa, ¿no? Alguno pensará que solamente modificar funciones cerebrales. Obviamente modificar funciones cerebrales va a ser importante. El cerebro es un órgano. El cerebro puede habituarse a buenas cosas o a malas cosas, pero la mente no es cerebro. Se conecta, es parte del asunto. Tiene más bien todo que ver con mi estructura interna de creencias y de conceptos. Y a través de la renovación de mi mente, todo un asunto para conversar, se va a provocar una transformación en mi vida. ¿Cuál va a ser cuáles son los efectos que les puedo mostrar como más inmediatos positivos? Uno, me libero del gobierno de la ION, no estoy sometido a lo que me dicen. Hace mucho yo dejé de atender ciertas cosas en noticias o en programas de opinión porque yo me di cuenta que era el sistema tratando de hacerme pensar como ellos piensan, o que eran personas tratando de meterme sus fantasmas, y dije, pues no tiene sentido, yo ya tengo bastante lío con mis propios fantasmas, así que para ahí quiero comprarlos de otros, ¿no? Que me traigan su interpretación de la vida, o su interpretación del mundo, o su interpretación de lo que está pasando. No, señores, tengo al Espíritu Santo para eso. ¿Qué otro efecto hay? Soy transformado, metamorfo. ¿Sí lo están viendo ustedes? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué otro efecto? Este es muy interesante. Compruebo cómo es la voluntad de Dios. Y esa expresión comprobación tiene sentidos muy interesantes que ya se los voy a mencionar. Y una más, crezco de manera muy natural, crezco en sometimiento a Dios. Todo eso se da como un efecto de la renovación de mi mente. Todo eso sucede. Entonces, para avanzar un poquitico, porque el tiempo nos va corriendo como siempre, quiero hablarles entonces de esa transformación y su efecto. Pensando en este cuadrito, entremos a la siguiente parte. De acuerdo con Romanos 12:2, somos metamorfizados, transformados de una forma gloriosa. ¿De qué manera? ¿A través de cuál medio? Por la renovación de nuestra mente. ¿Y cuál es el resultado principal que menciona Romanos capítulo 12, versículo 2? Esto es muy importante. Yo sé que de pronto para algunos han sido muy sonoras mis denuncias, pero en realidad lo que Romanos 12:2 dice, como el gran resultado de ser transformados, de una mente diferente y una transformación gloriosa, óiganme bien, por favor, despierten algunos. En realidad tiene que ver con esto que les quiero mostrar. Dios, quiero decir, ¿qué es lo mayor? Lo mayor es ser respuesta para el mundo, lo mayor es ser solución, lo mayor es contrastar el pensamiento del mundo, lo mayor es confrontarlo. Pues me parece que todo eso es importante. Pero el mayor efecto es el que dice la Escritura que les quiero mostrar aquí. Dice que nosotros ahora voy a irlo leyendo en mis notas, vamos a verificar cuál es la voluntad de Dios. Escúchenme bien. El principal efecto que está mencionando Romanos 12:2 es verificar cuál es la voluntad de Dios. Y les tengo 7 diferentes expresiones, las frases de cómo lo dicen 7 traducciones distintas. Efecto de ser transformado mediante la renovación de mi mente, verificar cuál es la voluntad de Dios, experimentar la voluntad de Dios, llegar a conocer la voluntad de Dios, aprender lo que Dios quiere. ¿Me está siguiendo en esto? Comprobar. Eso sí que me gusta esta frase. Comprobar cómo es la voluntad de Dios. Entender y aceptar lo que Dios quiere. Otra traducción. Otra más, ser capaces de apreciar lo que Dios quiere. Otra más, saber lo que Dios quiere. Esto a mí me anima. Listo, tengo un conflicto con el sistema de pensamiento. Ustedes lo saben. Y claramente pretendo ser uno que no se quede inerte ante el pensamiento del mundo. No, Señor. No lo voy a aceptar, no vamos a aceptar lo que nos quieran embutir. No somos pasivos.
Hay gente que confunde mente abierta con mente pasiva. No, señor, mi mente no es un cesto de basura. Usted no puede meter en mi mente lo que a usted le dé la gana. Tengo un filtro. Y ese filtro ni siquiera es el pensamiento crítico, pastor. Me lo enseñaron muy bien en la Universidad Javeriana. Perdón, los javerianos. Sí, el abogado reviró de una vez. Pensamiento crítico, en realidad el nuestro está descansando en esto, en lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? Ustedes saben entonces que yo claramente tengo como un compromiso interno de decir, no voy a callarme ante eso. Por esa razón, en algunas de mis redes sociales me la paso denunciando las basuras que se mueven detrás del gobierno colombiano, que hay mucha basura, discúlpenme. Ah, pastor, eso es política. No, eso no es política, es la realidad. Malas personas son malos gobernantes, punto. No se puede ser un buen líder sin ser una buena persona. No se puede ser un buen gobernante siendo una mala persona, punto. Un buen gobernante debería unificar una nación. Jesús mismo dijo, ningún reino dividido contra sí mismo prospera. Luego, cualquier líder que pretende dividir, ¿de dónde creen que viene? ¿Cuál es su inspiración? Un líder, ¿para qué debería estar puesto? Para sanar, para esperanzar, para juntar. Perdón que me inventé un verbo. Pero dicho todo eso, me impacta más bien que el efecto en mi vida de esa transformación sea verificar, experimentar, llegar a conocer, aprender, comprobar, entender, ser capaz de apreciar, saber lo que Dios quiere. Eso me parece que no tiene precio y me parece lo mayor, el punto más importante. Dicho sea de paso, mucha gente utiliza Romanos 12:2 o lo interpretan mejor para decir que la voluntad de Dios es todo aquello que es bueno, agradable y perfecto. Yo tengo una objeción enorme con esa manera de entender el versículo. Yo creo más bien que tal vez está hablando de 3 niveles de trato con la voluntad de Dios. Cuando hacer la voluntad de Dios me parece bueno, ok, sí, está bien, es como de un buen cristiano, ¿no? Pero luego paso a otra fase donde hacer la voluntad de Dios se torna agradable para mí. Ya es mi deseo también. Pero luego creo que entramos a otra fase donde hacer la voluntad de Dios es lo perfecto para mí. Yo creo que describe niveles de trato con la voluntad de Dios. No creo que esté calificando la voluntad de Dios. Déjame decirte que depende de cómo tú entiendas bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios para mí muchas veces no ha sido ni buena, ni agradable, ni perfecta. No sé si me entienden. Pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, yo tuve una vida muy tranquila hasta que me convierto a Cristo. Cuando me convierto a Cristo y me lanzo a la vida misionera, mi vida se volvió un gran problema. Yo tuve techo y comida hasta ese momento. Después de ese momento, muchas veces no tuve ni techo ni comida. Como lo dijo alguna vez un predicador, la vida de David estaba tranquila en el campo hasta que un viejito se le apareció y le tiró encima un montón de aceite. En algún sentido, espero que no te arrugues con lo que te voy a decir. Dios no vino para arreglar la vida tuya, sino para desarreglarla. Porque yo no sé si es como, me gusta la expresión, y eso fue lo que me pidieron en Inglaterra que hablara, upside down. Poner lo que está, el patas arriba, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está patas arriba? ¿Dios puso mi vida patas arriba? No, estaba patas arriba y Dios la está enderezando. Pero cuando yo he estado patas arriba y Dios lo endereza, ¿qué es lo que siento? Que ahora Dios lo está poniendo todo patas arriba. Moisés tenía una vida buena, estaba en la línea de Faraón de alguna manera, hasta que una bendita zarza que no se le aparece y le dice: Moisés, tenemos un problemita y tenemos que resolverlo. ¿Tú me estás siguiendo? ¿Se puede calificar todo lo que a veces Dios te pide como bueno, agradable y perfecto? Yo me atrevo a decir que no, dependiendo de la perspectiva. Pero en mi camino con Dios sí puede pasar la voluntad de Dios de dejar de ser solamente algo bueno por hacer algo agradable de hacer y hacer luego lo perfecto para mí, lo que yo deseo. Quiero lo que tú quieres. En mis Biblias de muchacho yo ponía mucho este versículo que te lo comparto. Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Te lo comparto allí. Entonces, creo que el efecto increíble es este, ¿no? El efecto mayor.
Sobre todo esa expresión, ser capaz de apreciar lo que Dios quiere, saber lo que Dios quiere. No tener una confusión mental, un caos mental, porque sí, nací de nuevo, pero sigo viviendo en mente pagana, una mente no convertida para muchos, o todavía recibiendo tanta basura de afuera sin confrontarla. Yo no puedo evitar escuchar tanta basura, yo no puedo evitar que llegue a mí, pero sí puedo evitar que se anide en mí, como decía Martín Lutero. No puedo evitar que las aves revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Y se necesita gente así, gente cristiana con verdadero pensamiento crítico, cuya base es, cuya plomada es, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios dice? No si te parece bien o no, ¿qué es lo que Dios dice? Reconociendo a Dios como Dios y como el supremo en todo. Quiero ir cerrando con esto. De acuerdo con las palabras de Pablo que siguen en el versículo 2, hay algunos otros efectos. Quiero mostrárselos rápido. Miren, hay algunos otros efectos que quiero mencionarles. Esto dice el versículo 3 ahora. Por la gracia que se me... No olviden, acaba de decir todo lo que estoy mencionando. Y luego dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pobretéense. No. Está diciendo es no más de lo que ustedes realmente son, mírense como Dios los mira. Y luego, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. ¿Sabes cuál es mi conclusión? Que hay por lo menos dos cosas más que son importantes como efecto de esa transformación. Una, encontrar la correcta expresión de quiénes somos. Yo soy algo, pero no soy todo. Recuerdo alguna vez en Semillas de Cristo, nuestro movimiento que fue la cuna, donde una persona le preguntaba a alguien cercano, ¿tú sabes cuál es el ministerio de fulano? Sí es tal. Y el de aquel fulano sí es tal. Y el de aquel fulano sí es tal. Bueno, le dijo, pues yo soy la suma de todo eso. ¿Qué debería sonar ahí algo conmigo? Oh. A ver, háganlo. Entonces, ¿sabes el ministerio de ese? Sí. Y el de ese sí. Y el de ese sí. Yo soy la suma de todo eso. Algunos se sienten iglesias ambulantes. Algunos no se dan cuenta que son parte de algo y que brillan porque son parte de algo. Saca un corazón sano del cuerpo, ¿y de qué te sirve? Por más sano que sea, ese corazón increíble, palpita de una manera, lo voy a sacar del cuerpo. Listo. Lo mataste a él y mataste el cuerpo donde estaba. Punto. Porque no hay mejor espacio para brillar individualmente que en lo corporal. Cuando estamos juntos, cada uno brilla en lo que tiene. Entonces, la primera cosa que también encuentro aquí, la siguiente cosa, encontrar la correcta expresión de quiénes somos, pero veo otra más, encontrar la expresión correcta del lugar que ocupamos. ¿Cómo? Escúchenme bien, como manifestaciones de Jesús en el mundo, que eso es lo que somos. Somos manifestaciones de Jesús en el mundo. Cuando el diablo llevó a Jesús a la cruz, tuvo un gran sueño. El gran sueño es: lo mato y me quedo con todo. ¿Con qué no contó el diablo? Porque el diablo es tonto. Con que el caballero le resucitaría al tercer día y se convertiría ahora en miles de millones. Ahora no tenía un solo Jesús al cual confrontar, ahora tenía miles de millones de Jesús por todo lado, metidos en todas partes. Así que el sueño del diablo se volvió su gran pesadilla, de la que todavía no logra despertar. Quiero mostrarles una cosa más. Otro cuadrito así simploncito, pero que me sirve. Romanos 12:2 tiene solo dos alternativas: o me amoldo o me transformo. No hay más. O tomo la forma o me transformo. ¿Me amoldo a qué cosa? Al mundo actual, el aión. Entonces, pues eso miren,
Para que eso pase, alguien le dijo a una persona, a un predicador: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, citando las palabras de Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué tengo que hacer para condenarme? Y el predicador le dijo: nada, quédate así, mantente así. Para ser salvo sí tienes que hacer algo, que no es hacer, que es creer. Ok, entonces, para amoldarse al mundo actual, ¿qué hay que hacer? Nada, quédate así, mantente así, despreocúpate. Piensa que todo es neutro, que en el mundo todo es neutro. El efecto de eso es que voy a terminar adaptándome naturalmente, casi sin darme cuenta. Me hago entonces parte de mi entorno. Soy uno más. Sí, voy al cielo, pues porque Jesús lo ganó por ti, porque si no. Pero soy uno más del sistema, soy uno más de los mismos. O el otro camino, me transformo. ¿Cómo? Renovando mi mente. Y ahí te muestro tres cosas claves para renovar mi mente. Acepto el gobierno de la palabra, medito la palabra, reemplazo mi estructura interior de creencias y conceptos. No es solamente ser positivo, pastor, entonces es pensar positivamente. No, es cambiar toda la estructura, es reemplazarla toda para que venga desde el cielo. Y los efectos: compruebo la voluntad de Dios, encuentro la correcta expresión de quién soy y encuentro la correcta expresión de mi lugar. Perdón lo simplón de mi cuadrito, no soy muy bueno para esas cosas. Priscil, ¿puedes venir por favor? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo último yo lo llamo tomar la forma de Dios. Tomar de Dios la forma. Pastor, pero ya, yo vengo aquí, ¿qué más me están pidiendo? Bueno, tal vez tú no eres consciente de en qué te metiste. Esos celulares, ¿cómo suenan, no? Óyeme bien. Somos llamados a vivir afuera del molde de nuestro ayón. Dios nos llama de manera seria a eso. Y el principal beneficio, comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Tratar con la voluntad de Dios no como con un adversario, sino como con lo mismo que yo quiero. Me hago parte de eso. Y eso cambia absolutamente todo. Además, obviamente, me voy a convertir en contestatario, si se puede utilizar la expresión, ¿no? Cuando yo era muchacho y me convertí a Cristo, en mi familia tenía militantes del M19, que hoy por hoy está de moda gracias al inquilino de la Casa de Nariño. ¿Sabes qué me decían? Familia mía, un jovencito de 16 años como era yo, me decían que yo era un infiltrado de la CIA. Con dificultad yo sabía que CIA era la abreviatura de compañía. Ellos me enseñaron que era la central de inteligencia de los Estados Unidos. A mí nadie me contrató. ¿De qué me perdí? Y luego, uno cercano de ellos, a quien yo le tengo mucho cariño, me dijo: cuando la revolución llegue, porque ese era el deseo del M19, yo a usted lo mato, me dijo. Literal. Ahora, saber de qué alguien se va a morir, saber de qué me voy a morir, tiene sus ventajas, ¿no? Creo que pensando en él, yo me iba a morir de pulmonía doble. Ese familiar mío después dejó de amenazarme y me dijo que yo tenía que ser como Camilo, un fusil en la mano y la Biblia en la otra. Él siguió su evolución y luego me dice: ¿sabe qué? Usted y yo somos de los mismos. Siguió su evolución. La siguiente estación me dijo: es que yo sí sigo a Jesús, pero no el de Pablo. Jesús el de los esenios, me dijo él. ¿Sabes en qué estación va? Vive donde viven todos los socialistas aburguesados. ¿Dónde creen? En los Estados Unidos. Buenísimo, ¿no? No viven en Cuba ni en Nicaragua. Y vive de hacer carta astral. La cosa mía ahora mala es que ya no sé de qué me voy a morir.
Ya no tengo el que dijo que iba a hacer conmigo. El M19, que este señor dice que es amigo de la fe, odió la fe siempre. Y todavía tiene las manos untadas de sangre del misionero Chester Allen Peterman, que a los 32 años fue secuestrado por el M19 y asesinado miserablemente y tirado en un lugar abandonado. Chester Allen Peterman, no se les olvide ese nombre. Chester Allen Peterman, 32 años. El M19 lo mató. No defienden la fe, odian la fe, como me odiaron a mí, mi propia familia. Perdón el paréntesis, pastor, no hable de esas cosas, diré alguno. Voy a rogarte que te pongas de pie, porque te voy a poner en la pantalla algunas cosas. Creo que necesitamos romper los moldes que hemos aceptado en diferentes aspectos. Yo te mencioné 4: fe, espiritualidad, familia, que es la idea de Dios. No es la expresión de patriarcado opresor. Te hablé de identidad y te hablé de gobierno civil. Yo te voy a rogar una cosa: que te pongas realmente frente al Señor tú. Y te voy a ir poniendo en la pantalla algunas preguntas, son solo algunas, porque mi invitación es a romper con el molde del ayón. Ahora, creo que para poder romper con el molde del ayón, la primera cosa que necesito es reconocer que es posible que sí esté amoldado en algunas cosas a eso. Y que alguno de pronto sabrá que no solamente es posible, sino que de hecho lo está. ¿Cómo lo puedes saber? Bueno, ¿qué tanta incomodidad te causaron mis palabras en los últimos 4 domingos? ¿Qué tanta incomodidad? ¿En qué punto? ¿Soy yo el problema? ¿Es mi pensamiento? Es usted, Edgardo, no creo como usted. Haces bien, no tienes que pensar como yo, pero sí tienes que hacerlo como Dios. Entonces, aquí van algunas preguntas, algunas que van a ir apareciendo acá. ¿Cuáles características de nuestro ayón he aceptado? Por favor, yo quiero que tú la vayas mirando y vayas pensando en ti, porque quiero un momento de cierre de esto que sea real, que tenga sentido, que abra un espacio. En los grupos de vida, Andrés David le ha estado enviando devocionales y muy buen material para preguntarse sobre esto. ¿Cuánto desearía que todos estuviéramos involucrados en grupos de vida donde podemos tener diálogos que no alcanzamos a tener obviamente aquí ni en otros espacios? Una pregunta. Sigo con mis preguntas. ¿Qué pensamiento del tiempo presente necesito confrontar con lo que Dios dice? Alguno podría decir inclusive: Señor, yo estoy confundido en algo. Estar confundido no es un pecado. Tener dudas no lo es. El asunto es quedarse allí, en lugar de acercarse a Dios para preguntar. Tengo otra más para ti. Vamos, ve pensando, por favor. Yo también lo estoy haciendo. Si Jesús estuviera frente a ti y te dijera: sígueme, ¿qué es lo que deberías dejar? Si te dice: sígueme ahora, ¿qué crees que deberías dejar? Otra, en otro terreno: ¿qué aspectos sobre masculinidad y femineidad debo dejar de lado para abrazar el diseño de Dios? El diseño de Dios. Hoy se nos quiere hablar de nuevas masculinidades, cuando ni siquiera se entiende la verdadera masculinidad. ¿Sabes qué es lo que quieren hoy? El feminismo radical quiere 2 cosas. Una, enfermar a las mujeres. Y la segunda, quiere feminizar a los hombres. Escúchame bien, no estoy diciendo volver a los hombres afeminados, no es eso lo que estoy diciendo. Quieren una masculinidad feminizada, que no es lo mismo. Las mujeres, ¿son ustedes conscientes de su potencial? ¿Son conscientes del poder que tienen por diseño? ¿Qué necesito recordar acerca de lo que Dios dice de mí? ¿Qué dice de mí? ¿Qué ha dicho de mí? Y necesito recordarlo. ¿Qué causas estoy respaldando con mi tiempo, mi dinero, con mi acción? ¿Qué estoy respaldando? ¿Es digno? ¿Soy un hijo de Dios y estoy respaldando esto que es indigno?
Cierra un momento tus ojos, por favor. Piensa en estas cosas. Jesús dijo que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, y así debemos vivir. Somos nodos del reino de Dios en la tierra, conectores. Por favor, piensa en esto un instante mientras estoy hablando, y habla con Dios. El beneficio más grande que encuentro en Romanos 12:2: no se amolden al tiempo presente, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que así comprueben cómo es la voluntad de Dios. Es el mayor de todos, la mejor expresión del efecto. Claro, vendrá también algo más a mi vida: metamorfó. Empezar a vivir en mi experiencia lo que Jesús mostró en la montaña. Se hizo glorioso. Vamos, piensa un instante en estas cosas, por favor. Hijos de Dios que experimentan transformación son la propuesta potente que el cielo tiene para el mundo hoy. Tú eres la respuesta de Dios en tu entorno. Tú eres. Y necesitas apoderarte de las palabras de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sin molde, esta serie que estamos cerrando encarna un llamado de Dios para nosotros hoy. Por favor, quédate un instante nada más. Estamos terminando ya. Jeremías 6:16 dice así: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Camino antiguo, la senda antigua. Algunos de nosotros estamos muy preocupados porque nos van a rechazar por la fe, porque si no hacemos esto o aquello nos van a mirar mal. Algunos de nosotros tenemos un lío porque queremos parecernos tanto a lo de hoy que terminamos pasando líneas indebidas. Hay una senda antigua, hay un camino antiguo. Algunos le temen a que les digan retrógrados. Retrógrados ellos, que han vuelto a los sacrificios de niños, a los dioses. Retrógrados ellos, que una y otra vez quieren llevarnos a modelos de vida, de nación, de gobierno, que hacen miserables a los pueblos. Nosotros no somos retrógrados, nosotros nos transformamos. Somos sin molde, sin molde. Vamos, alza tus manos conmigo, por favor, y dile: Señor, aquí estoy yo. Porque Romanos 12:2 tiene un versículo anterior: yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como su sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si estás de acuerdo conmigo, dile entonces: aquí estoy yo. Yo, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres mi Dios. Mi corazón es tuyo y es de ti que todo toma sentido en mi vida, Señor. No me voy a amoldar al avión presente, sino me voy a transformar por un cambio en mi pensamiento, y voy a comprobar cuál es tu voluntad, buena, agradable, perfecta. Voy a entender quién soy, voy a comprender mi lugar. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Mi corazón, mi mente, mi alma, todo para ti. Y yo digo en nombre de todos los presentes: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Gracias, Señor, porque frente a cada ayón, tu respuesta son tus hijos metamorfizados, hechos gloriosos a los ojos de otros, para que puedan verte a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Y la iglesia dice:
Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, la semana que viene, esencia. Y el domingo aquí, qué privilegio, Bob Sorge. Es imperdible, imperdible, imperdible. Listos, no se olviden que tenemos empanadas que hacen Misiones. Y no se olviden que allí está la cumpleañera, la hermana más bonita de la iglesia, cumpliendo 36. Levanten sus manos a los cielos, por favor. Vamos a despedirnos como es nuestra costumbre siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Eres bendecido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.